Gracias, Marcela. Bueno, permitidme que me quite la mascarilla y que me organice un poquito aquí con los slides. Vale, muy bien. Pues nada, bienvenidos a este primer evento de fiscalidad y contabilidad cripto. Pretendemos iniciar con este primer evento una ronda de charlas, conferencias, seminarios y talleres que aborden la temática fiscal contable del ecosistema cripto, tanto para los usuarios como para los usuarios cripto, como para empresarios, gente neófita y en general, bueno, pues para todos aquellos interesados. No estamos en este primer taller, no vamos a hablar de blockchain, no os vamos a aburrir con los pormenores de la tecnología, o no aburrir, digamos, no vamos a entrar a hablar de eso, sino que vamos a entrar a aterrizar la problemática con la que nos encontramos en el mundo de las criptomonedas, todos los usuarios a la hora de registrar, a la hora de calificar y a la hora de preparar un informe con el que hacer nuestras propias declaraciones. Bien, pues sin más voy a comenzar con el primer slide, que lo único que pretende es mencionar la parte del registro de operaciones, los problemas con los que nos encontramos, que seguramente más de uno esté al tanto de lo que le está sucediendo. Lo primero es la información dispersa, tenemos datos en todas partes, tenemos pantallazos, tenemos CSVs, tenemos emails, y todo eso lo tenemos que guardar, lo tenemos que archivar y lo tenemos que organizar porque, como hablaremos más tarde, es nuestro medio de prueba para hacer las declaraciones. Parece una obviedad, pero sí que me gusta mencionar esto porque en las charlas y en las sesiones y reuniones que mantengo con la gente que nos contacta, lo primero que entramos es: apórtame los CSVs, dime cómo has entrado a sacar esta información. Cierto es que cada exchange o cada wallet es un mundo y hay que saber calificarlo y hay que saber entrar a valorarlo y sobre todo a saber masticarlo y registrarlo en programas del tipo CoinTracking, del que hablaremos un poquito más tarde y hacia el final. Desde luego que los pantallazos son un problema, pues porque no se digieren igual y nos obliga a la incorporación manual de todos los registros. Los datos, como decíamos, no son estándar. No tenemos que Binance y Coinbase emiten el mismo tipo de información, nos lo dan cada uno de su padre y de su madre y nos obliga, afortunadamente, con el caso de CoinTracking y programas como BitTax o CryptoTax, nos permite la incorporación de toda esa información de forma masiva al programa sin que tengamos que incorporarlo manualmente, dado que eso sí que nos llevaría demasiado tiempo. Por otro lado, la falta de datos. La falta de datos es el gran problema con el que nos encontramos cuando hacemos la contabilidad cripto. Los registros contables deben ser, si no perfectos, casi perfectos, porque es nuestra manera de acreditar ante la agencia tributaria lo que ha sucedido y, sobre todo, lo que nos va a permitir sacar u obtener un informe validado de nuestros movimientos cripto, de nuestras alteraciones patrimoniales o nuestras ganancias en general, ¿verdad? Sin embargo, cuando esto nos sucede, tenemos soluciones. Hay mucha gente preocupada, sobre todo aquellos que habéis estado haciendo DeFi en el 2020, que no encontráis composiciones coherentes de la traza, que hagan fluir los movimientos coherentemente, que me dé saldos correctos en tokens, en cripto o incluso en divisa convencional, en divisa fiduciaria, pero sí que es cierto que tenemos elementos de prueba que nos van a servir para reconstruir esa traza en ocasiones. Tenemos los indicios. Si alguien tiene un Trezor, que es un ejemplo que pongo porque le pasó a un amigo mío con mucho Bitcoin, que se le empezó a estropear, lo cambió a otro y el anterior lo perdió, tenemos los indicios de lo que había antes de ese Trezor para construir el siguiente. De manera que en un programa como CoinTracking más, haciendo esas menciones, haciendo también digamos, una declaración
y buscando todos los elementos de prueba, vamos a mencionar en general admitidos en derecho, podemos llegar a presentar ese registro contable correcto con el que no tengamos problemas en un futuro. Como veis, los medios de prueba son todos aquellos admitidos en derecho, todo aquello con los que nos hagamos fuerza y hagamos valer lo que ha sucedido. La carga de la prueba en este caso es acreditativa, es una acreditación que debemos hacer nosotros. No es algo que nos tiene que demostrar Hacienda. Nosotros, en la declaración de la renta, simplemente anotamos unos importes. Lo que está detrás de lo que anotamos es lo que tenemos que construir por si viene el fisco. O si nos queremos anticipar para que no vengan, lo preferible es aportárselo ya, para no tener ese problema posterior dentro de 4 años y vete tú a saber dónde dejamos esa información. De ahí lo que decía al principio, de esa información dispersa, vamos a juntarla, vamos a guardarla, vamos a organizarla y, a ser posible, yo os diría, presentemos el modelo o todos los modelos que sostienen o que se sostienen con la información que hemos creado y aportémoselo ya, aportémoselo a priori, no a posteriori, como ejercicio de transparencia. Muy bien, el futuro del traqueo por la EAT, la tendencia, digamos, está en lo que, digamos, en incorporar elementos nuevos que nos permitan hacer una gestión de nuestro portfolio cripto. Si os dais cuenta, ya desde el 2018 existe el módulo de cartera de valores, que es didáctico, pero no permite la importación masiva de datos. Pero ya es un programa estándar para que la agencia nos permita hacer de forma automática nuestra renta. Ese es el futuro, junto con todos los transaction hash que en un futuro muy probablemente estén incorporados a los informes del tipo Trade Table que nos da un programa como CoinTracking. Esa sería un poco la tendencia a la que iríamos para simplificar las declaraciones en este mundo tan complejo por la ausencia de posibilidades de reconstruir con exactitud todo esto. Modelos normalizados existirán, desde luego. Habéis oído hablar del 720, lo ha mencionado Marcela. Este año no nos ha afectado en cuanto a la cripto en el territorio central, pero sí en el foral. El foral se lo ha sacado y lo han tenido que presentar en País Vasco y Navarra, el 720, por las posiciones cripto en los exchanges desde extranjeros, pero para el año que viene ya pretenden aterrizar un modelo informativo cripto. No sabemos todavía bajo qué límites, bajo qué criterios, pero es algo probable. También tenemos que valorarlo. Bien, ¿cómo registro? Una perogrullada, es decir, hay que registrarlo todo. Todo. En los programas cripto hay que meterlo todo, hasta aquello que creemos que no hay que meter. Deposits, withdrawals, alteraciones, rewards, intereses, cualquier cosa que consiga cuadrar lo que tengo, fees, gastos, porque si no se lo presento organizado y cuadrado, surgirán, digamos, la cartita automática donde nos pedirán aclaraciones, y eso siempre es un dolor de cabeza de preparar Hacienda. Por eso os hablaba de anticiparnos presentando ese estado de registro contables a Trade Table que nos va a permitir, ya no solo es el cálculo del informe fiscal, sino también, además del cálculo del informe fiscal, toda la tabla o todo ese registro que le deje satisfecha a Hacienda de lo que hemos presentado en la renta. A ver, el origen. El origen es la clave de todo esto. Las grandes dificultades con las que nos encontramos y que venimos haciendo, yo empecé a reconstruir Traza Cripto en el 2018, ya no solo era el origen, eran los saltos, ¿verdad? Entonces, ese origen, el flujo coherente y el saldo final es la clave. Al final hablaremos de CoinTrack en un momentito, muy rápido, y ya haremos zoom en otro momento. Hay que cuadrarlo, es fundamental cuadrarlo, y parece una tontería también o una perogrullada, pero esto se cuadra como se cuadra un almacén donde tenemos naranjas, o se cuadra como quien hace un inventario
y tiene que contar lo que tiene, o se cuadra como quien hace en el mundo contable, quien hace una conciliación bancaria y digamos que casa flujos. La dificultad de escanear la blockchain, como hacemos en ocasiones para sacar las operaciones, la dificultad de entender lo que ha pasado, que es lo más común de lo que con lo que nos encontramos, digamos que es el esfuerzo contable que hay que hacer en el momento en el que comienzas o en el momento que decides tener todo esto en orden. A partir de ahí va a ir todo cuesta abajo. Muy bien, quiero dedicarle un pequeño espacio, me parece muy importante porque es una duda que surge bastante a menudo, como son las pérdidas. Todos perdemos en el mundo cripto, habitualmente, o nos equivocamos mandando una dirección errónea, o nos hacen scam, o nos estafan, o nos hackean, o cualquier cosa. Claro, ¿qué pasa cuando nos estafan o nos roban? En ese caso, para poder imputarnos esa pérdida patrimonial, debemos tener algo que lo acredite. Y hasta ahora la única manera con la que podemos acreditarlo es con la denuncia y la documentación, o todo aquello que acompaña la denuncia. La denuncia no es más que una declaración, pero debemos acompañarla con documentos o con todos los elementos que tengamos con nosotros para poder decir, mira, que es que me han robado esto. Pero no así, ojo, con los créditos vencidos y no cobrados. Los que habéis estado en plataformas, los que habéis estado en Qualian, los que habéis estado en Mind Capital, etcétera, ahí lo que tenemos que hacer para acreditar esa pérdida y poder aplicarla es demandar. Demandar, no nos queda de otra. Y esperar un año. Y entonces ya podremos darnos la pérdida. ¿Que es injusto? Es injusto que en Qualian yo le haya incorporado no sé cuántos tokens, 100 Ethereums, me haya devuelto unos pequeños beneficios y en el 2020 me toque tributar, cuando encima en el 2021 me encuentro con que todavía no me voy a poder aplicar la pérdida patrimonial. Bueno, pues es así de injusto, pero hay criterios, hay estrategias, tendríamos que pensar cómo mejor hacerlo. Pero por prudencia, lo normal sería, Hacienda, aquí te presento este estado, aquí te presento mi informe fiscal, y automáticamente yo no estoy de acuerdo con esa liquidación y luego hablaremos de las estrategias que podemos aplicar ante situaciones como esas. Muy bien, ¿qué pasa con el tratamiento fiscal y contable de este tipo de pérdidas? El tratamiento contable y fiscal de este tipo de pérdidas no nos va como una alteración patrimonial de minusvalía en la base del ahorro, va a la base general. No opera como las pérdidas patrimoniales cuando yo transmito algo a la baja, sino que directamente lo que me están aplicando es algo que no puedo acreditar, o sea, mejor dicho, que no obedece a una transmisión, y al no obedecer a transmisión me lo califican en la base general. A ver, esto sucede cuando nos roban algo. Nadie suele, cuando te roban un vehículo, ¿alguien se ha imputado alguna vez en su declaración de la renta la pérdida patrimonial por robo de vehículo? Normalmente tenemos los seguros, pero hay veces que perdemos más de lo que el seguro nos paga. ¿Alguien se ha imputado una pérdida patrimonial porque le han robado un Rolex o porque le han robado algo? Esto es lo mismo. De alguna manera es exactamente lo mismo. Y hay que hacerlo para poder aplicar esa pérdida patrimonial que va al marginal de renta. En algunos casos al 45, al 46, depende de la comunidad autónoma. ¿Vale? Bien. Quiero hablar aquí un poquito más también, o extenderme, o contar los hechos imponibles cripto más relevantes. Vamos a hablar un poquito rápidamente de las permutas, porque para mí es un tema que ya venimos aclarando desde el 2017 y en el 2018 con la consulta vinculante es más claro, pero los hechos más relevantes sí que me gustaría comentarlos ahora para darles una pequeña vuelta, ¿vale? Por lo menos para situarlo, calificarlos un rato. Luego ya haremos zoom en otras sesiones que hagamos y cuando hagamos ese zoom en otras sesiones calificaremos otras operaciones que son complicadas de calificar porque nos podemos encontrar con que creyendo tener un solo hecho imponible hay varios. Mirad, vamos a ver. Cuando yo transmito cripto es como si transmitiera cualquier bien y yo lo puedo transmitir por
porque permuto por otra cripto, lo puedo transmitir porque lo vendo por euros o por dólares, lo vendo por fiat, lo puedo transmitir porque pago bienes o servicios, o la puedo transmitir porque la dono. Y en este caso es una alteración patrimonial. Eso entiendo que todos lo tendremos superado en el mundo cripto, por lo menos los que estamos en esto desde antes o desde el 17 en adelante, bien, porque aunque en el 2017 muchos pensábamos que podría ser calificado como criterio Forex, que hasta que no nos lo llevábamos a la cuenta no nos imputaba alteración patrimonial, como si fueran divisas, esto ya sabemos después de la consulta vinculante, y entendiendo además que la criptomoneda es un bien y no es una divisa, no nos queda de otra que aplicar en los apartados de la norma que nos obligan a aplicar los criterios de las permutas, ¿vale? Y aplicar los criterios de las transmisiones de bienes. Que en un futuro tengamos que pensar en un cambio de normativa y además de bienes inmuebles o bienes muebles tengamos criptobienes, ya veremos, será en un futuro, quién sabe, tal vez. Los airdrops. Todos sabéis, no sé si todos los que estamos aquí o todos los que estáis aquí, estos pequeños regalos que nos vienen en forma de tokens por entrar en eventos cripto, que a veces tienen valor o a veces no lo tienen porque no tienen mercado. Esos regalos, esos airdrops, equivalen fiscalmente a encontrarse o a recibir un premio o un regalo, y es una alteración patrimonial, por tanto, que calificamos también como alteración patrimonial, pero va también a la base general. Igual que la pérdida por robo, hackeo o por créditos incobrables van a la base general, los airdrops como regalos también van a la base general. Y a la base general también va el hard fork. Cuando la bifurcación forzada de la cadena de bloques nos otorga tantas cripto en otro tipo de activo o en otro token que tiene valor en ese momento, digamos que lo calificaríamos como una alteración patrimonial que no obedece a transmisión en plusvalía, siempre y cuando tenga valor. Decidme cuando Bitcoin Cash en el año 2017, en agosto, si no recuerdo mal, o en julio-agosto, bifurcó la cadena de bloques, muchos asesores fiscales, por prudencia, te dicen califiquemos el hard fork al precio del final del día y imputémonos en renta en la base general el precio de la cripto por su valor. Esto podría ser así, pero es dudoso porque no hay pronunciamiento todavía de la agencia tributaria. En lugar de calificarlo a un precio de final del día, podemos decir que en el momento exacto en el que nace a valor cero. Con lo cual, la alteración patrimonial en la base general podría ser cero. Es un criterio también razonable y se podría defender. Todavía no tenemos pronunciamiento de Hacienda, pero es defendible, desde luego. Tenemos intereses. Los intereses, ¿cómo los podríamos calificar? Pues como los califica la norma fiscal. A mí me da igual que me paguen los intereses en forma de tokens o que me lo paguen en forma de fiat. Realmente, cuando a mí me están abonando eso, no deja de ser un rendimiento de capital mobiliario y va a la base del ahorro, como los intereses que me abonan en la cuenta bancaria. Si me los abonan en tokens porque estoy haciendo algún tipo de operativa cripto, pues bueno, en tokens, pero es lo mismo. Los rewards volvemos a lo mismo también, sería algo muy parecido, serían rendimientos también del capital mobiliario, irían a la base del ahorro, es el otro evento fiscal habitual con el que nos encontramos. El staking, entendiendo siempre el staking como el staking delegado, no el staking porque invierto en nodo, que se podría calificar como actividad económica. El staking delegado también son rendimientos, podríamos calificarlos como rendimientos del capital mobiliario que imputaríamos en la base del ahorro y pagaríamos también del 19 al 23, 26% a partir de este año, pero ahí irían. ¿Qué pasa cuando hacemos préstamos, sin embargo? Es decir, mejor dicho, no cuando nos dan préstamos con colateral en cripto. ¿Se puede entender que estamos transmitiendo cripto o token cuando los dejamos como colateral? Ahí no habría transmisión. Si yo recibo dinero, recibo tokens
a cambio de dejar en garantía mi cripto, yo no estoy teniendo alteración patrimonial. No hay un evento fiscal ahí. Pero ese evento lo debemos registrar. Vuelvo a lo mismo de antes, debemos registrarlo todo, hasta la cripto que dejamos en colateral, porque probablemente obedecerá a un withdrawal que tengo en el wallet o un withdrawal que tengo en el exchange. Y es necesario y obligatorio que yo lo recoja, lo registre y lo califique como lo que he hecho, como que es una aportación como colateral para recibir la cripto. Y ojo, o esa cripto en forma de tokens, pero oye, que es que esa cripto que recibo es un préstamo. Ahí no hay alteración patrimonial inmediata. Yo estoy recibiendo un préstamo, digamos, en especies. Bien. Otras operaciones, yo sí quisiera dejar para las próximas sesiones y no extendernos mucho, como no estoy controlando bien la hora, si alguien me la puede decir. Bueno, pues seguimos. Queremos dejar 15 minutos finales para hablar de más cosas. Vamos a hablar de los próximos días o en las próximas semanas, haremos Zoom sobre operaciones más complejas, sobre todo del mundo de la DeFi, alimentar un NFT, las licencias de rentabilidad, como lo que ha pasado en Qualian, todo eso, cómo lo vamos a calificar. Bien. Vamos a hablar de regularizaciones porque es la situación con la que más nos estamos encontrando en la fecha actual. Perdonad, un segundo. Bueno, se me oye, ¿verdad? A ver, la regularización es aquellas situaciones en las que yo me encuentro más en estos últimos tiempos, porque esta segunda burbuja, por llamarlo de alguna manera, está haciendo que mucha gente quiera poner en orden la situación desde antes del 18. Desde gente que empezó pues, en el 2009 minando, o gente que empezó en el 2013, o gente que empezó directamente en el 17. Y nosotros, regularizarnos con Hacienda nos obliga a hacer un ejercicio de transparencia adicional. Si yo ya había hablado de todas estas, vamos a llamarlo, de todos estos registros obligatorios en la Trade Table, lo que tenemos que hacer después de hacer todos esos registros es que no me vale borrarlos cada año para calcular el año siguiente. Si no, los programas contables me van a perder, digamos, la trazabilidad y los flujos. Entonces, yo necesito regularizar con Hacienda un ejercicio como puede ser 2017, dado que 2016 prescribe ahora en un mes y medio, y a la hora de presentar todos esos movimientos, todas esas, digamos, todas esas aportaciones documentales, me toca hacer un ejercicio de transparencia adicional que es más que el presentar la renta en el año. Tengo que preparar un buen escrito a Hacienda, tengo que presentarle todo el registro contable, todos los informes fiscales que obtengo, razonar los cálculos y decirle a Hacienda, me pongo en orden del 17 hasta ahora. Probablemente en el 17, por las permutas que las hice indiscriminadamente, tengo alteraciones patrimoniales que me sobran y me salen por las orejas y que incluso me salen a pagar, pero en el 18 lo mismo tengo pérdidas. Vamos a regularizar en el 18, porque ahí seguramente la mayoría sufrió pérdidas debido al bajón, debido a la bajada. En el 19 fue meseta. En el 2020 ya estamos otra vez en una situación, digamos, favorable al mundo cripto. Las DeFi, el Bitcoin y su subida, el tirón de las demás altcoins. Entonces ya tenemos una situación que nos permite declarar y nos permite razonar todo lo anterior. Vamos a ello. A ver. ¿Qué sucedería en el caso que yo me regularice con Hacienda a iniciativa mía? Si yo me regularizo con Hacienda por iniciativa, entraría en un régimen de recargos. Y el régimen de recargos, aparte de evitarme el delito fiscal, si me hubiera pasado de 120.000 euros de cuota a pagar en los ejercicios anteriores, por modelo y ejercicio, en conformidad, además,
me permitiría reducirme un 25%, con lo cual ese 20% que me aplican a partir de los 12 meses, determinado el periodo impositivo, me podría bajar a un 17 o lo que salga. Ese régimen de recargos es interesante cuando tenemos muy claro que vamos a aflorar la cripto en un ejercicio. Si queremos aflorar la cripto en el 2021 y evitar los regímenes sancionadores, donde muy probablemente nos pillarían o nos aterrizaría Hacienda, porque le daríamos toda la información en un momento en el que nos lo traigamos al banco, ante eso lo mejor es regularizarte proactivamente. Pero hay gente que prefiere jugar a la prescripción. Hay gente que prefiere estar, vamos a decirlo así, bueno, pues quiero estar expectante a ver si cambia la normativa y el criterio administrativo. Si hacemos eso, hay un riesgo y es el sancionador. La sanción ya va del 50 al 150% de la cantidad dejada de pagar en el ejercicio. ¿Nos interesa eso? Depende. ¿Podemos razonar con Hacienda, y eso hablaremos ahora en un ratito, estratégicamente, que hemos hecho una interpretación razonable de la norma? Pues una interpretación razonable de la norma, que hablaremos más tarde, nos va a permitir evitar el régimen sancionador. Vamos a verlo. Fijaos lo que sucede, y por eso he anotado aquí los escenarios y las estrategias, lo que sucede cuando no acreditamos la traza, no podemos comprobar con Hacienda que lo que hemos obtenido viene de donde viene, que es de nuestro ahorro, de nuestra autogestión del patrimonio, sino que en su lugar lo hemos aflorado y no podemos demostrarlo. Cuando eso sucede, se califica como ingreso no justificado de manera fiscal y el inconveniente de eso es que nos aplican nos aplican la base general y después de aplicar la base general nos atacan con el régimen sancionador del 150%, con lo cual nos puede salir más caro. De ahí que lo importante siempre sea reconstruir la traza, acreditar el origen de los fondos y demostrar todo lo que hemos hecho validadamente, porque podemos jugar a la prescripción y podemos jugar también al régimen sancionador, pero no es lo mismo un régimen sancionador en la base del ahorro, que pago hasta el 26% actualmente, que la base general. De ahí la importancia de, sí, no lo declaro, de acuerdo, tú sabrás, pero por lo menos reconstruye la traza, que si viene Hacienda y nos lo califica, que nos lo califique en la base del ahorro. Y lo mismo nos lo califica en la base del ahorro y al 50%, no al 150% del ingreso no justificado. ¿Qué es lo otro que podemos hacer también como estrategia? Bueno, pues si somos digamos, prudentes, si queremos hacer las cosas bien con Hacienda y queremos evitarnos problemas, hay veces que en ocasiones hay que presentar nuestra renta y nuestros estados de variaciones patrimoniales y nuestra contabilidad. Como no tenemos más sustancia que la pura demostración manifestada, pues podríamos optar por un criterio de prudencia de Hacienda, te ingreso más. Esto no te puedo acreditar que lo he perdido, pero me lo imputo como rendimiento. No te lo puedo demostrar que lo he perdido, porque salió a otro sitio, he perdido la información, no tengo manera de encontrar el dato, me lo imputo. Pero no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Y a continuación te hago, estratégicamente, un recurso de ingresos indebidos y evito el riesgo fiscal sancionador. El recurso de ingresos indebidos no es sancionable. Lo único que le doy trabajo a Hacienda para que me califique si está o no de acuerdo conmigo en el punto de vista que le manifiesto después de haber presentado la renta. Eso se me entiende, ¿verdad? Esta estrategia. A ver, pero vamos a otra parte. Esta es la segunda parte un poquito más arriesgada. Bueno, señores de Hacienda, yo califico el evento que no puedo acreditar del todo, lo califico de una manera dudosa, pero lo defiendo. Y le presento mi declaración, la documentación que acredita lo que pongo en la declaración, y espero a ver qué pasa. Si viene Hacienda, automáticamente funcionan así, sanción. Pero tú puedes recurrir ese régimen sancionador, te va a costar abogados, te va a costar tiempo, esfuerzo y quebradero de cabeza.
No es lo mismo hacer un recurso de ingresos indebidos que no pagar lo que a lo mejor deberías haber pagado a mayores y hacer ese recurso de interpretación razonable de la norma para evitar ese régimen sancionador. O incluso poner en duda la interpretación que ha hecho Hacienda de tu calificación de ese evento fiscal en tu trazabilidad cripto o en tu operación cripto. Bien. Tenemos también las consultas de la Dirección General de Tributos. No las van a contestar en varios años y menos si vienen de cripto. Parece ser que va a cambiar el criterio administrativo y llevan sin contestar pues ya varios años, excepto por cosas muy obvias que ya han contestado en veces anteriores. Es decir, en los mismos contenidos donde ya se han manifestado, la agencia tributaria nos está contestando. No así en las cosas novedosas. ¿Qué pasa con el impuesto de transmisiones? ¿Qué pasa con el staking nativo? Porque sí, Hacienda se ha pronunciado con la minería de Bitcoin, pero no se ha pronunciado con el staking de Ethereum. No se ha pronunciado con nada de todo eso. ¿Qué pasará? Bueno, pues si lo quieres consultar, pues ahí lo tienes, es una opción. Porque le vincula a la Administración con ese acto de decisión en su consulta vinculante, vincula a la Administración. Y a los obligados tributarios nos da una pista por dónde van los derroteros de la regulación en este mundo tan gris y pantanoso como es la cripto. Al final, os pongo esto un poquito como descanso, ¿no? Pero parece claro que necesitamos una normativa fiscal específica para la cripto. Yo lo veo cada vez más claro, tenemos muchas dudas todos, Hacienda lo está haciendo pues como puede, dado que no tiene otra manera de hacerlo debido a las novedades también que suceden y debido a que tendría que calificar y reconsiderar muchísimas normas. Bien. Pero hay una cosa que a mí desde el 2018 me pareció fundamental y es, si vamos a declarar esas permutas por algo que eran cromos o billetes del Monopoly o sellos sin valor o digamos tokens de juegos online que solo servían para participar en el juego online, que cuando pasan a la economía real tienen un valor y cuando tiene ese valor viene Hacienda a recaudar, pero 5 meses después o 4, como pasó en ese cuatrimestre del 2018, todo esto cae, pero de una manera, una barbaridad, que la gente no tenía dinero para pagar sus impuestos. ¿Cómo podemos hacer para resolver esto? Aparte de una normativa cripto que necesitamos. La manera sería con coeficientes que corrijan ese efecto de la volatilidad en un corto espacio de tiempo. Por ahí hay otro derrotero de la legislación que nos falta por aterrizar para el mundo cripto. Bien. Otra cosa que me dice la gente, y que lo hablé con Jesús Pérez, que estará por aquí, nada más llegar y aterrizar en Criptoplaza, es sobre los tokens que se dan a cambio de participar en un evento cripto del tipo DeFi que hace que todo lo que sucede en el token, hasta que no se le pase al usuario, no tributa. Un diferimiento fiscal que nos simplificaría los cálculos de las variaciones patrimoniales según FIFO tan complejas que existen ahora. Es decir, me das un token, a cambio, yo te pongo esos éteres, pongamos por caso, tú me das un token a cambio, y todo lo que pasa con esos éteres que yo te he entregado digamos, en esa operación, en ese smart contract, no los haríamos tributar. Estamos pensando en cómo aterrizar esto desde un punto de vista jurídico-mercantil con un contrato de cuentas en participación, que sería algo muy interesante. Es decir, si yo lo que hago es aportar mi cripto en un contrato de cuentas en participación, ojo, no en un smart contract es puro código, un smart contract no es lo que creemos. O sea, lo que su nombre dice, ni es un contrato ni es inteligente, es código, es algoritmo y es como una máquina de vending. Tú echas el dinero y recibes tu Coca-Cola o recibes tu sándwich o lo que sea. Pero si aterrizamos un elemento mercantil que permita que yo aporto mi cripto y una vez que aporto mi cripto empieza a recibir esas rentabilidades
en forma de ganancias, me irían como rendimientos, evitaría tener que hacerme todos estos cálculos de los que hablábamos al principio, todo se quedaría en el smart contract y evitaríamos esos problemas. Y surge la duda, ¿y el motivo económico válido? Y si a mí esto me lo califica Hacienda como un elemento digamos, una acción tendente a la elusión fiscal o a reducir el impacto fiscal, ¿qué hago? ¿Cómo me lo tomo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Hombre, es un motivo económico válido la simplificación de registros, pero es que además no estoy eludiendo el pago del impuesto, es que lo estoy difiriendo y esto es legítimo, no hay problema. Simplemente estoy simplificando. Entonces, por ahí yo creo que tendríamos también sustancia de la que ya hablaremos en futuras sesiones. Bueno, comisiones y gastos. Sobre esto sí me gustaría hablar porque la gente cree que todo el gas, todos los fees que tienen son deducibles y no es así. Es decir, es deducible que yo gaste en comprar y gaste en vender. Es decir, si yo compro cripto a 1000 y me gasto 1 en comprarla, por el efecto de la compra, yo no he adquirido por 1000, he adquirido por 1001. Si vendo por 1500 y me gasto 2, yo he vendido por 1498. Esto sí que es deducible, pero todas estas fees de transacciones no son deducibles como creemos. ¿Vale? Entonces, aquí he hecho un slide que no me quiero extender mucho porque si no, no me va a dar tiempo, que habla un poco de lo que aplicamos para cuentas corrientes, imposiciones a plazo, ¿vale? Donde los intereses, donde los gastos no aplican. Con activos financieros existen los gastos de administración y depósito y los gastos de adquisición y enajenación satisfechos de los que os acabo de hablar. En la parte de dividendos tenemos también los gastos de administración y depósito, pero ojo, es que esto no se da necesariamente en el mundo cripto. Cuando yo estoy haciendo deposits y withdrawals bajo fees, eso no me lo tengo que imputar y no me lo voy a poder dar como gasto, ¿vale? Bueno, criptousuarios. Criptousuarios, más de 100 millones en el mundo, para los que no lo sabéis, para los que habéis venido y sois nuevos o lo veis. Criptousuarios son 100 millones en el mundo. ¿Cuántos tenemos en España? En España estimamos más o menos unas 500.000 personas o más. Eso ya nos da una idea de cómo se está extendiendo el uso de la cripto, de los tokens y de la tokenización y de este sistema como medio de pago. Se complica cada vez más entre todos que empecemos a usarlo como en la economía real de forma tan habitual como ir al gimnasio, pagar en cripto, ir a un comercio, pagar en cripto o entre nosotros pagarnos en cripto. Es un futuro no muy lejano, sobre todo, pienso yo, en mi opinión, sobre todo cuando terminemos de aterrizar la moneda digital de Banco Central. Eso lo tendríamos probablemente dentro de 2 a 5 años y va a cambiar un poco el sistema financiero tal y como lo conocemos ahora. Llegará un momento en que yo no tendré fiat en mi billetera física, ni tendré fiat en mi cuenta bancaria, lo tendré en mi wallet y podré hacer transacciones entre iguales a través de esas billeteras. Vamos a ver cómo el Banco Central o los bancos centrales dan entrada al sistema financiero en este tipo de operativas. Pero bueno, por ahí va. Bien, quería hablaros ahora de CoinTracking un poquito, porque sí quisiera hacer una sesión de cómo funciona el programa. No sé si lo conocéis todos, si los que estáis en el mundo cripto lo habéis manejado ya, si tenéis la idea de cómo funciona, pero os voy a dar 2 pistas. Os voy a dar las 2 pistas que os va a permitir cuadrar esto. Lo primero, cambiad criptos por naranjas, y siempre le pongo este ejemplo a los clientes cuando hago las sesiones con ellos de asesoramiento, de cuadre cripto, de masticar CSVs, de escanear la blockchain, de introducir datos. Pensad que si yo tengo una naranja en el bolsillo derecho y me la cambio al izquierdo, tendré que dar un withdrawal, una retirada en el bolsillo derecho y un deposit en el izquierdo, siempre. Pero ojo, si mi primer movimiento es un withdrawal en el bolsillo derecho
hacia el bolsillo izquierdo, ahí tengo un problema. Esa naranja no me llegó al bolsillo de forma espontánea. Tuvo que llegar o por un staking, o por un airdrop, o por un withdrawal anterior, o por un intercambio, por una operación. Si eso nos falla, nos va a fallar todo el sistema, nos va a fallar todos los cálculos. Pensad que la naranja que tengo en el bolsillo derecho, o la compré en un mercado, o la cogí del árbol, que es de donde salió. Entendiendo eso y lo que decía yo al principio de los cuadres cripto que tenemos que hacer en programas de contabilidad, donde hay que registrarlo todo y hay que cuadrarlo como quien cuadra un banco o como quien cuadra un almacén, esto es el programa CoinTracking, no tiene más. Lo bueno que tiene CoinTracking es que nos enlaza con los valores de mercado de la cripto en cada momento. Y nos tenemos que evitar todo ese trabajo de ir a ver cuánto valía la cripto en el momento determinado. Pero ahí está la clave. Y además tiene un montón de operaciones donde poder incorporar datos. Me dice todo lo que retiro, todo lo que saco, me habla de lo que llamamos operaciones, que serían los trades, me habla de fees de una manera estadística. También es verdad que es un programa que no solo opera para España, sino para más países, y de esa manera podemos, digamos, poder presentar desde un asesor contable, fiscal de cripto, puede preparar un informe fiscal para cualquier individuo en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Que cada país tiene su normativa y por eso CoinTracking piensa de manera global, pero a nosotros lo que nos afecta son los eventos cripto que os mencioné al principio, los fundamentales, y intentar registrarlos de esta manera, ¿vale? Por aquí no me quiero extender más, quiero dar ya, no sé qué hora es, qué tiempo vamos, menos 3 minutos, ¿qué nos queda? Pues más o menos unos 15 minutos para preguntas, que vamos a intentar resolverlas, y nada, y invitaros también a las próximas sesiones, que ya daremos de manera más activa también, con más invitados, para poder hacer, digamos, resolver las dudas que vayáis teniendo por bloques de contenido, que es lo que queríamos hacer después de la primera presentación que hicimos en la comunidad, solo para los miembros de la comunidad, ¿vale? Así que dadme un segundo que voy a beber agua y volvemos. Bueno, si se me oye y tenéis algunas dudas, veo alguna cara conocida, veo gente que está en el mundillo, gente que no lo está tanto, y bueno, pues si tenéis algunas dudas que podamos satisfacer, creo que Marcela tiene algunas, que ya me iba a ir diciendo, ¿no? Bueno, yo tengo varias preguntas que hacen en el chat. Acá preguntan, ¿a partir de qué cantidad hay que declarar? Mi cartera oscila entre los 500 y los 15.000. Creo que sí, propone que... No entiendo bien la pregunta, pero hay que declarar en el impuesto de la renta siempre y cuando superes 1.000 euros de rentas, sumativamente. Hay alguien más que pregunta, ¿y si no vendemos las criptomonedas este 2021 y las ponemos en una cartera fría? Y si no vendes tus criptomonedas en este 2021, pues en este 2021 no tendrás alteraciones patrimoniales, a lo mejor tienes que declarar patrimonio en función de su valor de tu cartera a 31 de diciembre, y lo mismo y muy probablemente declararás el modelo 720 y el informativo de cripto que nos acabarán sacando dentro de un año. Pero, ojo, ¿de dónde viene esa cripto? ¿La has adquirido en el 2021 o antes? En función de eso vamos a ver cómo calificar el evento fiscal sobre tus criptos, ¿no? Hay otra pregunta, ¿el modelo 720 se aplica a los residentes que viven fuera de España más de 183 días? ¿Cómo se declaran las operaciones entre peer-to-peer? A ver, el 720 es un modelo que aplica a residentes fiscales en España por lo que tienen en el extranjero. Bienes inmuebles, valores y cuentas bancarias. ¿Qué pasa? Que también es desde este año, relativo a 2020, en la norma foral ha habido que declarar la cripto
que se tuviera en los exchangers en el extranjero, pero solo para la norma foral y por la cripto en los exchangers en el extranjero. Te voy a quitar porque está haciendo como corto con el micrófono. Sí, sí, yo estaba oyendo el silbido, sí, sí. Si quieres. Ah, puedo hablar así, vale, entendido. La norma foral, este ejercicio, nos ha obligado a presentar un modelo 720 por la posición cripto en los exchangers. Bien, desde antes, nosotros ya en el 2018, ¿vale? Empezamos, relativo a 2017, empezamos a declarar el fiat, porque hubo mucha gente que en Kraken y en otros exchanges que podían tener fiat, se desposicionaron, lo dejaron en euros o en dólares, y eso sí que recomendábamos declararlo, porque son posiciones en fiat en el extranjero. No obstante, ¿vale? Para el año 2021 es muy probable que tengamos ya el modelo. Pues una pregunta. Sí. Es algo un poco específico igual, pero me A ver. gustaría saber tu opinión al respecto. Supongamos que yo tengo Bitcoin, por ejemplo, en la blockchain de Ethereum como Bitcoin, ¿no? Y yo lo pongo como colateral y cojo un préstamo en USD, o sea, en una fiat. En USDTs, por ejemplo. Y luego ese dinero me lo saco a mi cuenta bancaria. A ver, tú, ahí tienes un evento, o sea, el evento 1 es el que dejas el dinero, o sea, que dejas tu cripto como colateral. Ahí no hay un evento fiscal, ¿vale? Pero sí hay un evento contable en el registro, ¿vale? De lo que hablábamos, siempre regístralo todo, porque sale de tu poder, o sea, sale de tu wallet o sale de tu exchange, y va a otro sitio, y ahí donde lo pones habrá una salida. Entonces, ese withdrawal regístralo, y califícalo como ¿qué? Colateral o garantía aportada como colateral o depósito para recibir un préstamo. ¿Vale? Tú recibes el préstamo. Ojo, en ese momento no hay un evento fiscal. ¿Vale? Hay otro evento contable, pero no fiscal. Y lo recibes en téteres. Y luego te lo llevas a tu cuenta bancaria. Ahí hay alteración patrimonial porque lo transmites a euros. O sea, la permuta de dólar a euro es lo que genera... ¿De téter o de dólares? Me has dicho. O sea, a téter, por ejemplo. Es que si te vas de téter a euros, te vas de cripto a euro. No te vas de divisa a divisa. Ya. O sea, digamos que si yo saco ese dinero que he pedido prestado a mi cuenta bancaria, digamos que eso genera un evento tributable como ganancia patrimonial. Lo ideal que sería, para no tener ganancia patrimonial en ese caso, lo ideal sería, a ver, espérate, lo ideal sería que te lo dieran en euros, ¿vale? Tú dejas el colateral, el Bitcoin, recibes los euros a cambio, por supuesto, con cuidado porque te van a dar solo el 70 o el 50% si no te ejecutan, ¿vale? Te liquidan además por las normas estas que existen. Pero si lo que haces es recibirlo en téteres, en el momento en el que lo recibes en téter, es el valor del préstamo. Si lo transmites inmediatamente a euros, la alteración patrimonial va a ser minúscula, pero vas a tener que declararla. Vale, pero hasta ahí no estás generando un evento tributable más allá de ese pequeño importe. Efectivamente, así es. ¿Y si luego me liquidan la posición en Bitcoin? Vale, pues ahí tendrías una pérdida como si fuera una operación de margin. O sea, te llevaría esa pérdida como si fuera margin. Pero sería pérdida, depende a qué precio lo compraste el Bitcoin. No, si le liquidaran, bueno, sí, también. O sea, tendríamos que ver que tiene, bueno, no, tienes ahí la pérdida, claro. Tienes la pérdida de la cripto. No, pero quiero decir, tú compraste a 1000. Y lo aportaste como colateral. Y luego... Te liquidan ahora a 50.000. Correcto. Pues vas a haber ganado dinero. Podrías haber ganado dinero, efectivamente. Si haces esa, ahí tendrías dos eventos. A ver, tendrías un evento de alteración patrimonial y un evento de pérdida de margin, pero bueno, difícil también eso. Ya lo hablaremos en la siguiente sesión. Porque es que muchas veces, a ver, yo lo que me he encontrado cuando hago todos los registros es que hay muchos eventos fiscales, constantemente. Digamos que hay que descubrir muy bien la traza de lo que ha sucedido, para que efectivamente, si yo adquirí, yo que sé, a coste cero eso, pues efectivamente no estoy perdiendo. ¿Vale? Entonces tendremos que ir calificando lo que ha ido sucediendo. Vale. Y luego contablemente tienes que darle la salida. Yo tengo una pregunta, a ver si te parece una buena idea. A ver. Dices, mando el cripto, los ethers, ¿no? O sea, los compras, los mandas a tu wallet y usando Tornado, los mandas a otro wallet. ¿Vale? Se pierde el rastro. O DAI mejor. Los dais, muy bien. Lo que sea. El caso es,
que ya puedes jugar sin llevar toda la contabilidad, porque lo que es una tragedia es llevar la contabilidad. Es lo que hablábamos del token famoso, del token este que es como un contrato de cuentas en participación, que a ti te evita el tener que estar tributando por todo lo que sucede, sino que en esa caja negra tú entras y sales. Si tú entras en un contrato de cuentas en participación, tú aportas, pero lo que recibes son rendimientos y al final la aportación, ¿vale? Ahí, si lo calificamos de esa manera y podemos defenderlo jurídicamente, lo que tú dices es correcto. Pero habría que hacer algo, habría que hacer un esfuerzo de aclaración jurídica de lo que está sucediendo ahí. Porque lo de los DAIs, que tú recibes a cambio de poner los éteres, ahí primero es una alteración patrimonial. Segundo, ¿qué está sucediendo con lo que pones? Estás en un pool, ese pool aplica proporcionalmente a lo que has hecho y son trades. Pero repito, si lo pones en un contrato de cuentas en participación ya no es un pool, ya no es que somos varias personas físicas en comunidad de bienes. Esa es la diferencia entre un contrato de cuentas en participación y una estricta comunidad de bienes. Bueno, yo a lo que voy, con Tornado lo que haces es un mixer, ¿no? Que lo Sí. tú metes ahí Ether y llega a otro wallet, pero ya no se sabe si es tu wallet, no es tu wallet, ¿no? Entonces, lo que se pierde es... Se pierde el rastro y eso es un inconveniente. Hacer los mixers son problemas, hacer Tornado es un problema, porque no hay una calificación blanca sobre eso. Por eso te decía de la importancia de saber qué estamos haciendo cuando entramos en Tornado. Si estamos entrando en un pool o estamos entrando en forma de contrato de cuentas en participación. En el caso de que entremos en pool, lo que está sucediendo es que todo lo que sucede para todos, ¿vale?, nos imputa alteraciones patrimoniales a todos. Es como cuando cosemos un bot de trading en un pool de inversión, que nos produce tropecientas mil operaciones y encima luego tenemos que intentar cuadrar eso. Y es un dolor de cabeza. Entonces, hacer eso, a ver, todo se reconstruye, todo se puede acreditar. Si al final nos falta traza, lo que hacemos es explicarlo, razonarlo, exponerlo y hacer un ejercicio de transparencia con Hacienda para evitar problemas. La clave con Hacienda es los ejercicios de transparencia. Si tú no puedes acreditar todo lo que sucede porque se va a otro wallet, y ojo, que aunque se vaya a otro wallet se puede calificar como que estabas tú como pool. ¿Cuántos contratos, cuánta gente lo que hace es meter en pool inversión cripto? No lo acredita con contratos y luego cuando va a tributar le dice, oye, Juan, oye Pepe, oye Antonio, que me toca todo esto, vamos a repartirlo. Dice, no, yo no quiero saber nada, estaba en tu wallet. Es que no es así. Teníamos un acuerdo verbal, pero lo teníamos. Y estábamos haciendo un pool de inversión. Y eso es una comunidad de bienes. Otra cosa es que hagamos una comunidad de bienes, fijaos, os digo una cosa, como actividad económica. Y que haya individuos dentro de esa comunidad de bienes que no son los... hay uno que es el administrador de la comunidad de bienes, o de la sociedad civil, vamos a ponerlo así. Y en esa comunidad de bienes hay administrador y socio capitalista, o sea, socio industrial y socios capitalistas. Los socios capitalistas en una comunidad de bienes se podría decir que reciben ganancias, pero hay que darle una vuelta también. Sí. La intermediación de un exchange con los servicios de cripto está sujeta y exenta de IVA. A ver, la intermediación, la creación de cripto a través de la minería, bien, y dejadme que os explique un poco esto. La creación de cripto por minería, como no hay un sujeto pasivo concreto, sino que es un servicio, porque la minería no es una acción, digamos, de creación productiva, como puede ser crear oro o producir energía eléctrica, sino que es una actividad económica que no se le da a nadie en particular, sino a una comunidad difusa, como puede ser los miembros, digamos, de esa blockchain, ¿vale? Es una actividad no sujeta a IVA. La intermediación de los exchanges en el intercambio la han calificado como sujeta y exenta, pero hay un vacío normativo de qué pasa si entre particulares nos pasamos cripto. Y todavía hay varias consultas vinculantes en la agencia que no han sido calificadas, todavía, sobre si hay transmisiones patrimoniales en esa operación o no. Sí. No sé si ya lo has explicado, ha sido un poco de información, pero por ejemplo,
si tú transfieres a tu cuenta bancaria menos de 1.000 euros de ganancia neta que viene por la operación con criptos, sería un evento que hay que tributar. No el evento de transmitir a tu cuenta bancaria. La gente lo que cree es, yo entré con 12.000 euros o con 500 euros en el 2017, hice operaciones y me traje a mi cuenta X dinero. Eso, digamos, que te hace un traqueo automático con Hacienda. Porque las cuentas de los exchanges, ya sabéis, pues si no lo sabéis os lo digo, están traqueadas ya. Entonces, si te lo traes ya por lo menos, Hacienda tiene un indicio de lo que has hecho. Pero lo que no sabes lo que has hecho, se lo tienes que acreditar tú. Porque te puede decir, sí, lo que tú me digas, pero ¿qué va a hacer Hacienda? Calificártelo como ingreso no justificado, régimen sancionador del 150. Tú tienes que acreditar que es autogestión del patrimonio, gestión de tu propio patrimonio. Y para eso tienes que presentarle un estado de variaciones patrimoniales según FIFO. Habéis oído hablar del FIFO, entiendo, los que ya sois, digamos, conocedores del mundo cripto. El FIFO es un dolor de cabeza cuadrarlo porque tenemos tantísimas compras y ventas de la misma cripto que creíamos además haber holdeado en un exchange porque teníamos 10 unidades de Bitcoin en Kraken, 10 unidades en Coinbase y 10 en Binance. Me quedo holdeado en Binance y me pongo a permutar esas otras 20 en las otras exchanges. Hacienda te dice, no, ojo, el FIFO opera como una cesta global. No me digas que lo que tienes en Binance se queda holdeado, sino que si tú lo adquiriste a un precio de 1 euro, las primeras que le has vendido han salido. Así que no es tan claro el hecho de que yo entré con tanto dinero y salgo con tanto a la cuenta como para decir, ese es mi estado de variaciones patrimoniales, sino que tienes que calcular una a una. De ahí la importancia del registro contable del que os hablaba al principio. Complicado, dolor de cabeza. Lo hago cada día, unas 7 horas diarias, ¿vale? Desde que estamos con la campaña de renta. Pero se puede. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por venir. En el canal Discord, ahora que me están ayudando más gente, empezaremos a publicar para los miembros de la comunidad, si hay residentes o digitales, empezaremos a publicar ya con una asiduidad semanal contenido fiscal cripto. Aportaremos también sobre normativa de, algo de normativa internacional también nos gustaría publicar ahí. Vamos a hacer bloques de contenido en función de preguntas que nos manifestéis a través de ese canal de Discord. Os pido a los miembros residentes y digitales que todo lo fiscal lo paséis por ahí y no por el CryptoPlaza Telegram, que ya he visto alguna pregunta sobre el tema del gas de Ethereum, pero como no tenía tiempo de responder, no lo he podido hacer. Sí que os pido que lo hagamos todo por el Discord, donde empezaremos a publicar, ya os digo, la semana que viene. ¿Vale? Porque es que hasta ahora la parte contable cripto la manejaba yo y no me daba la vida, pero ahora ya tenemos más gente, afortunadamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Eso no es el año pasado? No me cambié de la residencia fiscal. No hiciste 0,30. No, porque fue, Sí, fue usted esté lo de grabando. COVID lo que me hizo quedarme ahí. Ah, vale, Entonces, no, claro. Fue algo inesperado. El caso es... ¿20 minutos? No puede ser. No.